Si bien la palabra suicidio no existe en la Biblia, la palabra de Dios sí nos da suficiente luz y guía en este tema. Existen muchas opiniones, pero lo importante es qué nos revela Dios a través de su palabra en un tema tan serio como este. Para iniciar, quiero que leamos dos textos bíblicos. En 1 de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Además, en Deuteronomio 32:39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Queda claro entonces que Dios es el soberano y el único que tiene la potestad para dar la vida y quitarla. Sin embargo, el ser humano se ha tomado ese atributo que para nada le corresponde. En la Biblia encontramos que fueron 6 personajes que cometieron suicidio en sus tiempos de crisis. Todos ellos tenían una característica en común que veremos más adelante. Número 1. Abimelec. Leamos Jueces 9, 53 y 54. Dice: Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Él ya estaba herido y no podía matarse a sí mismo, por lo que pidió ayuda. Este hombre Abimelec fue un hombre malvado, un hombre que incluso mató a todos sus hermanos. Número 2. El rey Saúl. En 1 de Samuel 31, 3 y 4 leemos: Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En la historia del rey Saúl vemos que Dios se apartó de él por su rebeldía, su desobediencia, la dureza de su corazón y su maldad. Este rey persiguió a David para matarlo, ya que Dios había escogido a David en lugar del rey Saúl, porque David sí amaba y obedecía a Dios. Número 3. El escudero de Saúl. 1 de Samuel 31, 5 y 6. Dice: Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Número 4. Ahitofel. 2 de Samuel 17, 23. Dice: Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Este era un consejero que estuvo apoyando a Absalón en su traición y maldad contra su padre, el rey David, siervo de Dios. Número 5. Zimri. 1 de Reyes 16, 18. Dice: Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Este hombre asesinó al rey Ela de Israel y a toda su familia. Y número 6. Judas Iscariote. Mateo 27, 5. Dice: Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Todos conocemos la historia de Judas Iscariote, un hombre perverso, malvado, traidor, ladrón, quien vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Así que todos estos personajes tienen algo en común. Ninguno de ellos amaba a Dios. No le respetaban, no le temían, no le obedecían. Ahora te sorprenderás, porque verás la diferencia con los siervos de Dios, que también en tiempos de crisis terribles llegaron a desear la muerte. Pero ellos reconocieron a Dios como el Dios único, verdadero y soberano, como el único que tiene la potestad para dar la vida y quitarla. Leamos estos ejemplos. Número 1. Moisés. Leamos en Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice: No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía.
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Aquí vemos a Moisés en un tiempo muy difícil, un tiempo de crisis, un tiempo en el que se sentía muy cargado. Él le pidió a Dios que le quitara la vida, pero date cuenta, él no se la quitó a sí mismo. Número 2. Elías. Leamos en Primero de Reyes 19:4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos a este hombre de Dios también en una crisis terrible, pero él no se mata a sí mismo, le pide a Dios que le quite la vida. En todos estos personajes bíblicos vemos que ellos oraron a Dios y Dios en su misericordia los sacó en victoria, los ayudó, los fortaleció. Otro ejemplo es Job. Leamos en Job 14:13. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? A él también lo vemos orando y pidiendo la muerte en una forma poética. El sufrimiento de Job es un sufrimiento realmente indescriptible. Sabemos que este hombre en un solo día perdió todos sus bienes, todas sus ganancias, pero más que eso, murieron todos sus hijos. Como si esto fuera poco, él tuvo una enfermedad terrible en su cuerpo. Desde su cabeza hasta la planta de sus pies tenía llagas, incluso le salían gusanos. Él experimentaba un dolor terrible de día y de noche. La soledad era su compañía. Hay mucho que hablar de Job. Sin embargo, este hombre no se mató. Él también hizo lo correcto, hablar con Dios, orar a Dios, acogerse a Él, y Dios lo ayudó y lo sacó en victoria. Ahora nuestro último ejemplo, Jonás. Leamos en Jonás capítulo 4, versículo 3. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Con todo lo que hemos leído, creo que puedes ya darte cuenta que aunque aún los hombres de Dios en un momento de crisis podrían llegar a desear la muerte, ellos reconocen a Dios como el soberano, como el único que, como repito, puede quitar y dar la vida. La pregunta que muchos se hacen ¿es pecado el suicidio? Respóndelo tú mismo, ya al haber leído todo lo que hemos leído. ¿Será pecado tomar el lugar de Dios? ¿Será pecado tomar la autoridad que solo a Dios le pertenece como si fuéramos pequeños dioses? En las crisis más duras y más terribles de la vida, podría llegar ese pensamiento de quitarse la vida. Pero escucha, esa no es la solución, ni la salida, ni el escape a la situación, al problema o a todo aquello que es una carga pesada en tu vida. Eso solamente te lleva a la muerte. Y cometiendo este pecado, no tienes tiempo de arrepentirte. Porque mientras hay vida, hay esperanza, porque hay oportunidad de arrepentimiento. Pero muerto, ¿cómo podrás arrepentirte? Cuando tomas esa decisión, tú mismo te estás haciendo daño, un daño terrible, un daño que marcará toda tu eternidad. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque la Biblia no habla específicamente del suicidio, sí habla del homicidio, que significa matar a un ser humano. En este caso, el suicidio es matarse a sí mismo, pero es lo mismo. Leamos en Apocalipsis 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Espero con este video darte un poco más de luz, porque hay mucha confusión. Incluso entre el pueblo de Dios hay llamados pastores y líderes que están diciendo que el suicidio no es pecado.
que están diciendo que los suicidas entrarán al reino de los cielos, pero yo te dejo la palabra de Dios. Vivimos un tiempo en el que el suicidio está de moda. Se les llama a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos a tomar la terrible decisión de suicidarse para salir de los problemas. No lo hagas. Busca a Dios, ríndete a Él. Él puede ayudarte, Él puede fortalecerte, Él puede sostenerte, Él puede capacitarte y Él puede darte la salida y la victoria en cada área de tu vida. Por favor, detente. Nunca lo hagas y comparte este mensaje porque es urgente y necesario. Que Dios te bendiga.